Nos habíamos quedado en 1931 y fue entonces cuando Barbara McClintock publicó su descubrimiento los genes saltarines o transposones en el maíz. Los extensos trabajos de McClintock mostraban que el material genético es mucho más complejo y flexible de lo que se creía en la época. O sea que no se tratan de entidades estáticas, sino que tienen una estructura dinámica con una asombrosa capacidad de reorganizarse a sí mismo, y así el fenotipo puede ser diferente según estas reorganizaciones genéticas. Acá les dejo unos links para que conozcan más acerca de su vida y su trabajo. En ese mismo año también se encuentra el entrecruzamiento cromosómico. Se identifica que existe recombinación genética, que hay trocitos de cromosomas que se intercambian durante la meiosis. En 1933, Jean Brachet demuestra que los cromosomas están conformados por ADN y también proteínas, que después vamos a denominar histonas, y que el ARN está presente en el citoplasma de todas las células. En 1941, Biddle y Tatum, experimentando con el Model Pan, Neurospora, encontraron que los genes codifican las proteínas. Lo que hicieron fue irradiar el Model Pan de manera de provocar mutaciones genéticas. Lo que hicieron fue encontrar justo una mutación genética en donde el hongo no puede sintetizar el aminoácido arginina. Descubrieron que si cultivaban este hongo con medio mínimo no sobrevivían, pero sí sobrevivían si se les agregaba arginina, que es el aminoácido que no puede sintetizar. Recordemos que los hongos son haploides, así que un cambio en el genotipo es más fácil de visualizar en el fenotipo, porque no queda oculto con otra carga cromosómica, como el estado diploide. Acá tenemos otro experimento que fue importante. En 1943, Joachim Hammerling determinó la importancia del núcleo celular en algas de Acetabularia crenulata y Acetabularia mediterránea. El núcleo tiene información hereditaria y permite las diferencias tanto físicas como fenotípicas de las células. Esa fue la conclusión del trabajo, y el experimento consistió en estas algas que son unicelulares. Les cortó lo que es la umbrela, o es como si fuera un paragüita, que es una región de la célula que no tiene el núcleo. Entonces se dio cuenta que si cortaba esa zona, el protista podría regenerar esa parte de su citoplasma, esa parte de la célula. Entonces notó que el núcleo es el que llevaba la parte de la información genética que podía llegar a regenerarse. Si se pierde el núcleo, no puede regenerarse. Bueno, además lo que hizo fue trasplantar de una especie a la otra, aprovechando la diferencia de coloración que tienen, y unió la parte de la umbrela con la parte del núcleo. Y notó que a la larga las características que eran conservadas eran las del núcleo. O sea que si acá en el dibujito se ve que Acetabularia crenulata es la que porta el núcleo, la región trasplantada es la que lleva la información del núcleo hacia la umbrela. Entonces la umbrela es color amarilla. Con esto descubrió que había información genética que traspasa el citoplasma. Hoy sabemos que es el ARN mensajero el que traspasa la información, y que a partir de esa información puede traducirse a proteínas, a enzimas que llevan a cabo el metabolismo de la coloración de la umbrela. Otro experimento que fue importante en la época, en 1944, fue el de Avery, MacLeod y McCarthy. En su experimento demostraron que el ADN y no las proteínas eran los portadores del material hereditario de las bacterias, este factor transformante que ya se conocía desde el experimento de Griffith. Ellos relacionaron este principio transformante al compuesto químico aislado por Weismann, lo que hacía justamente virulentas a las bacterias de Griffith. En 1950, Chargaff demuestra que los 4 nucleótidos no están presentes en los ácidos nucleicos en proporciones estables, sino que parecía existir unas proporciones que se mantenían. Cuando encontraba una cierta cantidad de adenina, resulta que era la misma que la timina, y cuando encontraba cierta cantidad de citosina, era similar a la guanina. Hoy sabemos que las bases nitrogenadas se unen entre sí y que las purinas se unen con las pirimidinas.
Fue un dato más para suponer cómo estaba armada hoy sabemos, la hélice de ADN. En 1951, Rosalind Franklin obtiene la llamada fotografía 51, que es una radiofotografía, es decir, sacada con rayos X, de la hélice de ADN. Y en una conferencia en el King's College de Inglaterra, ella presenta la fotografía y los análisis, porque ella además, acá está la imagen, calcula las proporciones de lo que es la hélice e incluso el radio de giro de la hélice. Esta imagen es la que se va a usar como una de las pruebas de que el ADN es una doble hélice en la publicación de Watson, Crick y Wilkins. En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase hicieron un elegante experimento en donde marcaron el ADN y las proteínas de los bacteriófagos. Los bacteriófagos, como sabemos, son virus que infectan a las bacterias y inyectan el material genético y la cápside queda fuera. Entonces utilizaron isótopos radiactivos, fósforo 32 para el ADN y azufre 35 para las proteínas, y encontraron que los fagos, al infectar las bacterias, el ADN es el que entra a la bacteria y no la cápside proteica. Así que de esta manera demostraron que es el ADN y no las proteínas el factor transformante o el material genético responsable de la herencia. Y por último, en 1953, James Watson y Francis Crick propusieron la forma de doble hélice para la estructura del ADN en una serie de papers que fueron presentando junto a Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Ellos, en esta maqueta que se ve acá, muestran cómo se encuentran las distintas partes de la enorme molécula del ADN. Acá en una imagen se las cuento mejor. Acá tenemos la representación tridimensional de la doble hélice en movimiento para que se aprecie la estructura que podemos imaginarla como en escalera de caracol con peldaños en el medio. Ahora vamos a ver las distintas regiones en una imagen estática. Bueno, acá en esta imagen podemos ver la escalera, ¿sí? Que está formada por estos elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y fósforo. Y podemos ver que las estructuras de los peldaños, la parte interna, serían las bases nitrogenadas, las pirimidinas y las purinas, ¿sí? Que tienen distinta conformación. Y a su vez, las pirimidinas, la timina particularmente, se une con la adenina porque tienen dobles puentes de hidrógeno, ¿sí? Se forman dos puentes aquí. En la citosina y la guanina, en cambio, se forman 3 puentes de hidrógeno. Por eso no se pueden unir en otro orden, son parejas, siempre estas parejas. En el ADN y en el ARN, que también puede formar dobles enlaces, tenemos al uracilo también. Y acá en la cadena también podemos mencionar que la parte más periférica de la doble hélice está conformada por el azúcar desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Y también tenemos que en la parte más periférica se encuentra el grupo fosfato, por eso estos átomos grandotes amarillos con los oxígenos anaranjados. Volvemos a la parte histórica del descubrimiento de la doble hélice, y es que los 3 hombres recibieron el premio Nobel en 1962. Rosalind Franklin ya había fallecido, por lo que no recibió el premio, solo se otorga a las personas vivas. El tema es que no la mencionaron, en los agradecimientos no estuvo presente. En un libro que escribe Watson, que se llama La doble hélice, acá les comparto el link en azul, pueden leerlo, sus comentarios, cómo fue históricamente el descubrimiento, presentado de una manera épica y discriminatoria también, porque es una persona muy prejuiciosa, y si uno lee el libro se da cuenta cómo hablaba mal de sus compañeros, cómo discriminaba a Franklin. Sus prejuicios misóginos y racistas fueron más evidentes a medida que fue pasando el tiempo, porque tiene una vida larga, aún está vivo, y es bastante conocido y realizó muchísimas investigaciones científicas importantes y presidió
distintos institutos de investigación. Pero su forma de ser no la ha cambiado y tuvo problemas al referirse discriminatoriamente hacia las personas de color, diciendo que tienen menos inteligencia, por ejemplo, o bueno, distintas cosas que son muy cancelables hoy día. Tenemos que valorar el trabajo de la comunidad científica como un todo, porque estos descubrimientos fueron desarrollándose poco a poco y es el trabajo de innumerables personas. Acá estamos citando solamente unas pocas o los trabajos más famosos, pero la comunidad científica es justamente eso, una comunidad que trabaja siempre continuando el trabajo de otros. A veces colaborando con un granito de arena, otras veces con un ladrillo entero. Las distintas personas colaboran con lo que pueden, pero siempre hay que destacar que es una colaboración, es un trabajo en comunidad. Así que bueno, nos vemos en la próxima, en donde seguimos contando qué es lo que sucede con estos descubrimientos. Nos quedamos acá. Hasta luego.